Buenos días. En clase pasada estábamos hablando de lo que eran las diversas, bueno, el marco introductorio del derecho de trabajo, y estábamos hablando de lo que son las diversas denominaciones que se le ha dado a nuestra materia, ¿no? Decíamos nosotros que dentro de estas denominaciones que se le ha dado a nuestra materia, teníamos lo que es la legislación industrial, lo que es el derecho obrero, lo que es el derecho social y lo que es el derecho laboral. Y bueno, acá nos faltó una, derecho del trabajo, ¿sale? Decíamos que las denominaciones más correctas, buenos días, Eladio, las denominaciones correctas eran derecho del trabajo y derecho laboral, porque en estas dos denominaciones que nos dan, abarca todo tipo de trabajador, ¿no? Abarca tanto al trabajador manual como al trabajador intelectual, ¿no? Y comentábamos en clase pasada, ¿no? Nosotros somos trabajadores intelectuales, ¿no? Toda vez que no utilizamos las manos, ¿no? Sino utilizamos nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, esas serían las denominaciones más correctas, las que se le tiene que dar a nuestra materia. Luego de esto vamos a ver ahora la clasificación en cómo, la clasificación del derecho de trabajo, ¿sale? Dentro de esta clasificación vamos a encontrar la siguiente. Bueno, también por lo que hace la clasificación vamos a encontrar diversas clasificaciones, ¿sí? Diversas clasificaciones vamos a encontrar dentro de bueno, nosotros vamos ahorita a utilizar la que está en nuestra pantalla, ¿sí? Tenemos que dentro de esta clasificación vamos a tener derecho individual del trabajo, derecho colectivo, derecho de la seguridad social y derecho procesal del trabajo, ¿vale? Cuando hablamos del derecho individual del trabajo, cuando hablamos del derecho individual de trabajo, estamos hablando de aquellas normas jurídicas que van a regular las relaciones entre patrón y trabajador, ¿sale? Las van a regular de forma individual. Cuando hablamos nosotros, bueno, pero cuando regulan estas relaciones laborales entre patrón y trabajador, vamos a tener que esta regulación va a tener que estar enfocada en lo que está establecido en nuestra Ley Federal de Trabajo y en lo que está establecido en la Constitución, ¿no? Pero en eso es en lo que a lo que se refiere cuando hablamos de esta clasificación de derecho individual de trabajo, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lo que es el derecho colectivo de trabajo, acá estamos hablando realmente de lo que son los sindicatos. Si nosotros nos vamos a lo que nos dice nuestra normatividad en materia de sindicatos, vamos a ver nosotros que vamos a encontrar sindicatos de patrones y sindicatos de trabajadores, ¿saben? Y acá hablamos entonces del conjunto de normas que van a regular las relaciones en estas relaciones de trabajo, ¿no? Relaciones de trabajo entre un sindicato y un patrón, o pueden ser varios sindicatos y varios patrones, o pueden ser varios sindicatos y un sindicato de patrones, ¿sale? Acá no estamos hablando de lo que son las relaciones colectivas. Derecho de la seguridad social. Bueno, este derecho de la seguridad social es muy importante y tiene, bueno, acá vamos a ver que también este derecho de la seguridad social, vamos a ver nosotros que bien se considera que forma parte del derecho colectivo, toda vez que son derechos que en determinado momento lograron los trabajadores, ¿sí? Y tenemos que por lo que hace al derecho de la seguridad social, nosotros vamos a tener que este derecho de la seguridad social, bueno, va enfocado a lo que es a lo que son las normas que van a regular el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección, a los medios de subsistencia y a los servicios necesarios para el desarrollo de las capacidades de los trabajadores. Acá tenemos también, por lo que hace este derecho de la seguridad social, acá también va a contemplar lo que son los riesgos de trabajo y las enfermedades de trabajo, ¿sí? Tenemos que también este derecho de la seguridad social, tenemos que es un derecho constitucional, está contemplado en nuestra Constitución,
Y también tenemos que en la ley del Seguro Social también ahí establece en qué consiste ese Seguro Social y nos dice que a través de este Seguro Social tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo, ¿vale? Tenemos entonces que esta seguridad social es una herramienta jurídica y económica que va a establecer el Estado para poder erradicar lo que es la necesidad y asegurar a todo ciudadano los ingresos necesarios para subsistir y mantener su salud a través del reparto objetivo de la renta nacional por medio de las aportaciones que va a realizar el gobierno al Seguro Social, al Seguro Social también, pasándonos a lo que son las aportaciones en materia de seguridad social, vamos a ver nosotros que el gobierno va a hacer una aportación, el patrón va a hacer otra aportación y el trabajador va a hacer otra aportación, ¿no? Bueno, a eso se refiere ese derecho de la seguridad social. Decimos que es un derecho humano que también es obligación del Estado proporcionar, ¿no? Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. Si bien, en otras clases comentábamos que a lo mejor todos, en determinado momento hemos criticado, ¿no? Nuestra seguridad social, ¿no? Los seguros, ¿no? Por ejemplo, el IMSS, ¿no? El ISSSTE, IMSS, ISSSTE, el ISTEP, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues la Secretaría de Salud, ¿no? Y a lo mejor nos quejamos de que el servicio que proporciona pues realmente no es el adecuado, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la ventaja de que acá en México está contemplado como un derecho humano. Al ser un derecho humano, pues tiene que intervenir el Estado, ¿no? Cosa que en otros países no sucede, ¿no? Un ejemplo claro sería en Estados Unidos, ¿no? Allá la seguridad social pues está privatizada, ¿no? Para que tú puedas contar con esta seguridad social, pues tienes tú que pagarlo de tu bolsillo, ¿no? Y bueno, ya no es obligatorio que lo demos, no es obligatorio, al no ser un derecho humano establecido ya en su norma máxima, bueno, entonces está en manos de la iniciativa privada, ¿no? Lo cual lo hace que los costos se eleven más, ¿no? Afortunadamente acá en México pues todavía podemos pensar que estamos bien, ¿no? Dentro de todo lo que cabe estamos bien porque es un derecho humano, es un derecho que tiene que proporcionar el Estado, ¿sabe? Y por último vamos por lo que es el derecho procesal del trabajo. Cuando hablamos de este derecho procesal de trabajo, vamos a tener que su objetivo primordial va a ser resolver los conflictos de trabajo mediante una resolución. En materia laboral, bueno, esta resolución se conoce con el nombre de laudo, ¿no? Ahorita quienes tienen conocimiento de estos procedimientos laborales, vamos a tener que van a ser las juntas locales de conciliación y arbitraje y las juntas federales. Si bien, como ya sabemos nosotros, en el 2019 se da una gran reforma a lo que es a nuestro derecho laboral, en donde desaparecen las juntas laborales y entran en función lo que es el tribunal laboral, ¿no? Tribunal laboral ya perteneciente al Poder Judicial. Recordemos que anteriormente las juntas no pertenecían al Poder Judicial, ¿no? Ellos pertenecían al Poder Ejecutivo, ¿sale? Bueno, tenemos entonces, si bien la reforma ya se dio, pues todavía no empiezan a funcionar lo que son los tribunales laborales, estamos en este cambio, ¿no? En este cambio que se va a hacer de las juntas al tribunal, ¿no? Pero bueno, ese era un paréntesis, ¿no? Tenemos entonces el derecho procesal del trabajo, vamos a tener nosotros que va a ser el conjunto de reglas y procedimientos que regulan la tramitación de los juicios, o bien las distintas etapas de un método por medio del cual los órganos jurisdiccionales laborales o autoridades acceden a la justicia, donde las partes y el árbitro obtienen una sentencia justa.
una sentencia justa y que, como comentábamos, ¿no? En materia laboral, esta sentencia se conoce con el nombre de laudo, es un laudo laboral, ¿vale? Bueno. Así sería como quedaría clasificada nuestra materia de derecho del trabajo o bien derecho laboral, ¿sale? Individual, colectivo, seguridad social y procesal del trabajo. Nosotros ahorita estamos en el curso de derecho individual del trabajo, ¿no? Vamos a ver al trabajador como individuo, ¿no? Como individuo vamos a ver cuáles son sus derechos a los que tiene, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los derechos y obligaciones del patrón, ¿no? ¿Sale? Eso es lo que vamos a ver nosotros. Ya en el curso de Derecho Colectivo acá hablamos de sindicatos, ¿no? Lo que son los sindicatos, cuáles son los derechos que tienen los sindicatos, ¿no? Dentro de estos derechos que tienen, pues se habla lo que es la huelga, ¿no? ¿Sale? Okay. Y bueno, y el derecho procesal, pues vemos cómo se lleva a cabo lo que es un procedimiento laboral, ¿no? ¿Ok? ¿Algún comentario, compañeros? Bueno, vamos a dar inicio a los principios del derecho laboral, o del derecho del trabajo, ¿sale? ¿Qué entendemos por principio, compañeros? ¿Qué les viene a la cabeza cuando escuchan esa palabra? ¿Qué nos viene a la cabeza, compañeros? ¿No? ¿Podría ser la de un trabajador para que o las partes? Ok. ¿Alguien más, compañero? Dama. ¿Qué me dice? Bueno, vamos con los principios del derecho laboral, ¿no? Tenemos que estos principios van a ser aquellos postulados de la política jurídico-laboral que aparecen expresa o tácitamente establecidos en sus normas, en las normas laborales, ¿sí? Tenemos que hay distintas opiniones por lo que hace a estos principios, ¿sí? Pero bueno, por lo que hace a estos principios. También por lo que hace a los principios del derecho laboral, vamos a tener que nuestro derecho laboral va a tener una serie de principios a favor de los trabajadores, ¿sí? Estos principios lo que se pretende es reivindicar en sus derechos a los trabajadores, es decir, devolverles su calidad y dignidad humana en la prestación del servicio que ellos, bueno, en la prestación del servicio de los trabajadores, ¿no? Entonces, en eso va enfocado estos principios, ¿no? Son postulados que están establecidos en las normas laborales y a través de estos postulados lo que se pretende es reivindicar al trabajador. ¿Qué es reivindicar? ¿Qué consiste reivindicar? Pues es devolverle, ¿no? Reivindicar es cuando yo te regreso algo, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de hacer acá? Bueno, ¿qué es lo que se pretende hacer con estos principios? Pues devolverle al trabajador lo que es su calidad humana y su dignidad, ¿no? Su dignidad en el trabajo que él desempeña, ¿no? Porque, bueno, esto también va enfocado a todo lo que hemos visto de la historia del derecho laboral, ¿no? Que es cómo se consideraba antes el trabajo, no era una mercancía, ¿no? Realmente cómo estaban las condiciones laborales, pues estaban fatales, ¿no? Bueno, sería cuestión de pensar ahora cómo están las condiciones laborales, ¿verdad? Bueno, lo dejamos así, ¿no? El primer principio del derecho laboral que vamos a encontrar nosotros es la idea del trabajo como un derecho y un deber social, ¿vale?
Tenemos que este principio está reconocido en el artículo 123, ¿sí? En el 123 se nos señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y a su vez, en el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo nos lo vuelve a mencionar. Ahí nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste esta situación, ¿no? Tenemos nosotros que, por lo que hace a la concepción moderna que se tiene de la sociedad y del derecho, vamos a tener que se sitúa al hombre en la sociedad y se le imponen deberes y se les concede derechos, ¿no? Acá vamos a tener que el hombre va a tener derechos y obligaciones, ¿no? Tenemos entonces acá, como nosotros estamos dentro de una sociedad, vamos a tener acá lo que la sociedad espera de sus ciudadanos, de su población, es que ellos realicen un trabajo útil y honesto, ¿sí? De ahí entonces que se dice que el trabajo es un deber, ¿vale? Es un deber, porque toda persona tiene que realizar, como parte de una sociedad, tiene que realizar un trabajo útil y honesto, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Pero, bueno, decimos que tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿no? Pero la sociedad a su vez tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para que los hombres puedan desarrollarse, ¿no? Es decir, la sociedad tiene la obligación de crear fuentes de trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ya va correlacionado, ¿no? Es un derecho, sí, es un derecho por parte de la persona y es un deber social, ¿no? ¿Sí? Derecho por parte de la persona, del ser humano, y por parte de la sociedad es un deber social, toda vez que ella tiene que proporcionar los medios para que se puedan generar estas fuentes de trabajo. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, bueno. Ok, después nos vamos por lo que hace a la libertad de trabajo. Tenemos que, por lo que hace a la libertad, tenemos que en este principio significa que el individuo tiene plena libertad para escoger la actividad que más le acomode, ¿sí? Era lo que veíamos en clase pasada, ¿no? Nosotros tenemos la libertad de dedicarnos a lo que nosotros queramos, ¿no? Arte, oficio, cualquier actividad que a nosotros nos acomode o queramos, ¿no? Nada más existe una sola limitante, ¿no? Que decíamos que esta actividad tiene que ser lícita, ¿no? Y ahí veíamos que el fundamento lo encontrábamos en lo que es el artículo 5, ¿no? En el cual nos dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode siendo lícito, ¿no? Y ahí comentábamos nosotros, ¿no? Que este artículo 5 pues nos sirve tanto para el derecho laboral como para el derecho mercantil, ¿no? Para el derecho mercantil cuando hablamos de las sociedades, ¿no? Bueno, y poníamos como, recuerdan ustedes que poníamos un ejemplo, ¿no? Decíamos que el Chapo Guzmán, ¿no? Él se considera empresario, ¿no? Pero no puede considerarse empresario toda vez que la actividad que él realiza es una actividad ilícita, ¿no? Y el artículo 5 es muy claro, ¿no? Tú te puedes dedicar a lo que tú quieras siempre y cuando la actividad en la que tú te realices sea lícita. Entonces, esa es la única limitante que hay, ¿no? Y tenemos también, por lo que hace a esta libertad de trabajo, vamos a tener que el Estado, el Estado
bueno, que el Estado también establece que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, ¿no? Acá tenemos que, bueno, una vez que tú ya trabajaste, el patrón tiene la obligación de pagarte el salario que se haya establecido, ¿no? Toda vez que tú ya desempeñaste el trabajo, ¿no? Dice, a menos que se te va a poder retener tu salario solamente por resolución judicial. Un ejemplo en el que te podrían retener tu salario, ¿cuál podría ser, compañeros? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que pueda ser? Cuando no cumplen sus obligaciones. ¿Cómo cuáles obligaciones? Bueno, pero ahí no te lo va a retener, ahí va a haber un descuento, ¿no? A lo mejor no llegas, ¿no? No llegas a trabajar o llegas tarde, ¿no? Va a haber un descuento, ¿no? Ajá. Bueno, un ejemplo podría ser acá por lo que hace al, al pago de la pensión alimenticia, ¿no? Acá tenemos que una autoridad le va a ordenar al patrón que te retenga determinada cantidad, ¿no? O igual también recuerdan que una vez que existe un juicio de alimentos, el oficio que va a llegar, el oficio que llega a la empresa en donde solicita el juez que informe a la empresa cuáles son los ingresos del trabajador, también en ese mismo oficio se le hace la advertencia al patrón de que en caso de que el trabajador sea liquidado o él renuncie, se le retenga el 50% de su liquidación, ¿no? Lo cual se va a ir para cuestiones de alimentos, ¿no? En esa situación, entonces, ahí sí se va a poder retener el salario, ¿no? Sí, pero es por esta situación, ¿no? Por cuestiones, bueno, tal y como nos dice la ley, ¿no? Va a ser por resolución judicial y bueno, debe de haber forzosamente una resolución. Si no hay una resolución, pues no te va a poder retener tu salario, ¿no? A lo mejor que te diga, sabes que esta semana no te voy a pagar, no, pues tiene que pagarte toda vez que tú ya desempeñas ese trabajo. ¿Sale? Bueno, tenemos entonces por lo que hace a este principio de la libertad del trabajo, bueno, ya comentamos, ¿no? Tenemos un fundamento en el artículo 5. También acá nos dice en ese mismo artículo que el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato o pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa, ¿vale? Acá tenemos entonces que nosotros somos libres de realizar cualquier trabajo, ¿sí? El que nosotros consideremos el más adecuado, ¿no? Con la única limitante de que esta actividad sea lícita. También tenemos También tenemos el artículo 4 de la Ley Federal de Trabajo. Acá también nos habla de lo que es la libertad de trabajo. Acá nos dice en el artículo 4 que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona, ni que se dedique a la profesión, industria, comercio que le acomode siendo lícito. ¿Vale? Bueno,
Perdón, compañero. Ya, ok. Nos vamos con el siguiente principio, del derecho laboral, que tenemos la ley de igualdad en el trabajo, ¿vale? Tenemos que este principio de igualdad en el trabajo tiene mucha relación con el principio de libertad en el trabajo, ¿sí? Tenemos nosotros acá, tenemos que, por lo que hace a la igualdad del trabajo, vamos a tener que, bueno, decíamos que tiene relación toda vez que no puede haber igualdad sin libertad, de que no puede haber una sin la otra, ¿no? Tenemos que, por lo que hace a la igualdad del trabajo, este principio a su vez va a descansar en dos subprincipios. Estos dos subprincipios que son para trabajo igual, salario igual. Para trabajo igual, prestaciones igual. Tenemos acá que para este postulado lo vamos a encontrar en el artículo 123, apartado A, fracción séptima de la Constitución. ¿Saben qué, compañeros? Necesito que tengamos, bueno, les voy a subir lo que es la Ley Federal de Trabajo a la plataforma y necesito que tengamos, bueno, también les voy a subir la Constitución para que la tengamos a la mano en nuestras clases y podamos ir compaginando los artículos. Pido una disculpa, yo pensé que ya estaban en la plataforma, pero no, todavía no los tenemos. ¿Sí? Si alguno de ustedes lo tuvieran a la mano, pues nos podrían informar para que podamos ir, me vayan ayudando a checar unos artículos y podamos ir comentando y nos quede un poquito más clara nuestra clase. ¿Sí, compañeros? ¿Alguno tiene la Constitución? ¿Me comenta? ¿Alguno de ustedes la tiene a la mano la Constitución, compañeros? ¿O la Ley Federal de Trabajo? No, ¿verdad? Ok. Bueno, por lo que hace, decíamos que este principio de igualdad del trabajo lo vamos a encontrar en el artículo 123, apartado A, fracción séptima, en donde nos dice que para trabajo igual debe de corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Y tenemos que en la Ley Federal de Trabajo lo vamos a encontrar en el artículo 5, fracción 11, artículo 56 y artículo 86. ¿Sí? En el artículo 5 nos dice que las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal la estipulación que establezca, fracción 11, un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad. Y en el artículo 56 nos dice que las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en ningún caso podrá ser inferior a las fijadas en esta ley y deben ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales sin que pueda establecerse diferencias y o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, capacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Artículo 86. Al trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales debe de corresponder salario igual. Bueno, entonces con estos artículos de la Ley Federal de Trabajo nos establece claramente que a trabajo igual le corresponde salario igual, ¿no? Ese es el postulado que se maneja. También una cuestión muy importante es que decíamos nosotros en la Ley Federal de Trabajo,
y en la Constitución se encuentran las condiciones mínimas que debe de tener cualquier trabajador. ¿Sí? Es lo mínimo que debemos de tener, ¿no? Lo que debemos de tener un salario, un día a la semana de descanso obligatorio, bueno, es lo mínimo que debemos de tener. Ahí está establecido. Tenemos que si en determinadas circunstancias, a lo mejor por obtener algún trabajo, ¿no? O por la necesidad en la que nosotros nos encontremos como trabajadores, nosotros rechacemos alguna prestación, ¿no? Y que te diga a lo mejor, bueno, acá tomando en cuenta lo que es la igualdad en el trabajo, en términos de lo que nos dice el artículo 5, a lo mejor sabes que a mí yo necesito el trabajo, ¿no? Y acá, por lo que es en ese puesto, que está pagando, que será por salario diario, se está pagando 300 pesos, ¿no? Pero como ven mi necesidad, a lo mejor ahí señalan, ¿sabes qué? Pues los 300 no te los voy a pagar, te voy a pagar 200, ¿no? Y tú aceptas, ¿no? Bueno, pues no, aunque tú hayas aceptado, aunque tú hayas firmado el contrato, tenemos que, se te va a tener que dar la cantidad que ya está establecida para ese puesto de trabajo, ¿no? El salario se te va a tener que respetar, aunque tú hayas establecido en el contrato que tú aceptabas una cantidad menor, ¿vale? Acá tendríamos entonces, bueno, que llevar a cabo nuestro procedimiento laboral respectivo en el cual alegaríamos esta situación, ¿no? De que, en ese caso, el contrato lo tendría como esa validez del pago. Por lo que hace a la cantidad, sí, si es que a lo mejor el salario es mayor, ¿no? Sí, no. Ahí lo que haríamos sería promover nuestro procedimiento ante la Junta y haríamos mención de esta situación para que me nivelen el salario, ¿no? ¿Sale? Igual también a lo mejor yo renuncio a, ¿qué serán? A mis vacaciones, ¿no? Pues renuncio a la prima vacacional. Bueno, todos esos derechos son derechos irrenunciables, ¿sí? Aunque tú los hayas renunciado en tu contrato, la autoridad va a hacer que se te respete, ¿no? Y se los va a tener que respetar forzosamente el patrón, aunque el patrón alegue, no, pues así firmamos el contrato, ¿no? Así está establecido. No, son derechos irrenunciables. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, después de esto vamos con este principio que es muy interesante, ¿no? La estabilidad en el empleo. Este es otro principio del derecho laboral que diría que es uno de los más importantes, ¿no? Acá sí necesitamos que cada quien dé su opinión por lo que hace este principio. ¿Sale, compañero? Tenemos que a través de este principio se trata de proteger a los trabajadores en el empleo, a fin de que tengan, en tanto lo necesiten y así lo deseen, una permanencia más o menos duradera. Sin este principio, el de estabilidad en el empleo, no, los principios de igualdad, libertad y el trabajo como un derecho y un deber social quedarían sin sustento. Porque, bueno, decíamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de una persona, ¿no? Cuando ya llega a su edad adulta, ¿no? Pues es obtener un trabajo, ¿no? Porque a través de ese trabajo tú vas a poder, pues, mantenerte, ¿no? Vas a poder hacer frente a tus responsabilidades, ¿no? Tenemos entonces que cuando se da todo este movimiento social, pues lo que se pretende es proteger a los trabajadores, ¿no? Darle las garantías mínimas que como trabajador debe tener. Dentro de esta está la estabilidad en el empleo. ¿Qué pasa con esta estabilidad en el empleo? Si yo tengo estabilidad, si yo tengo ya un trabajo seguro, pues ¿qué va a pasar? Pues eso va a esperar mis problemas, ¿no? Ya no voy a tener que estarme preocupando, mañana en qué voy a trabajar, de qué voy a trabajar y cómo voy a obtener para poder subsistir, ¿no? Ahí va, en eso va enfocado esta estabilidad en el empleo, ¿no? Tenemos entonces que esa estabilidad es el derecho de fijeza o permanencia que debe de tener todo trabajador en su empleo, en tanto no sobrevenga una causa expresamente prevista por el legislador, o bien que origine o motive la ruptura o interrupción del contrato de trabajo. ¿Sí? Sí, es decir, yo debo de tener
de acuerdo a lo que nos dice este principio del derecho laboral, tenemos que debo de tener estabilidad en el empleo, ¿no? Siempre y cuando yo quiera estar en ese empleo, ¿no? Porque a lo mejor ya no me interesa estar en ese empleo, si tengo un ofrecimiento de otro empleo mejor, bueno, me voy a ir al otro, ¿no? Porque yo tengo la libertad de irme a donde yo quiera, ¿no? Pero acá con esta estabilidad en el empleo, lo que se pretende es que si tú quieres seguir en ese trabajo, que tú tengas esa oportunidad de continuidad, ¿no? De continuidad y también que esta continuidad va a seguir siempre y cuando no se actualice alguna de las causales de rescisión laboral, ¿no? Tenemos que, ahí se menciona cuáles son las causales por las cuales te puedes rescindir el contrato laboral, ¿no? Dentro de esta, bueno, las tres faltas consecutivas durante un mes, ¿no? ¿Cuál otra? Pues insultar a tu patrón, ¿no? Golpear a alguno de tus compañeros. Bueno, todas estas circunstancias que están contempladas en nuestra Ley Federal de Trabajo. Anteriormente, bueno, a lo mejor ustedes no recuerdan, ¿no? Porque son muy jóvenes, ¿no? Pero a lo mejor de comentarios de los mayores, a lo mejor ustedes han escuchado de que anteriormente en los trabajos había lo que era las bases, ¿no? ¿Nunca escucharon eso? De que tú empezabas a trabajar como eventual y posteriormente ya conseguías tu base, ¿no? Y ya obteniendo la base ya tenías una permanencia laboral, ¿no? Y había gente que en el trabajo, en el mismo puesto, en el mismo centro de trabajo, pues ahí iniciaba y ahí concluía todo su ciclo laboral, ¿no? Su ciclo de trabajo, ¿no? Hasta que ya se pensionaba, ¿no? Bueno, pues ahora en la actualidad tenemos que por lo que hace esta estabilidad en el empleo, pues ya no se da, ¿no? Porque ahora los trabajos como son, o sea, ahora ya te contratan por un año, por 5 años, por meses, ¿no? Decíamos, ¿no? Entonces realmente este principio del derecho laboral, pues yo diría que ya no está presente, ¿no? Ya no hay bases en los empleos, ¿no? Ya no hay bases de determinada edad, incluso uno ve las ofertas de trabajo y aunque seas profesionista, pues hay un tope, ¿no? Te ponen que como edad máxima 40 años, ¿no? Siendo que si vemos realmente de acuerdo a los años que ahora se viven, pues la edad de 40 años, pues estamos hablando de una edad relativamente joven, ¿no? Porque ya se vive bueno, ya el ciclo de vida ya es más alto, ¿no? Por una parte, ¿no? Y por otra parte también, bueno, pues bueno, esa edad todavía no está joven, ¿no? Como para que sea la edad máxima para poder encontrar un trabajo, ¿no? Entonces tenemos, bueno, yo diría esa situación, ¿no? Que ahora en la estabilidad en el empleo, pues este principio ya no se cumple, ¿no? Ya no se cumple, por más que digan que se sigue cumpliendo, pues yo diría que no, porque ya es tan fácil, ¿no? Viendo nada más lo que son los contratos laborales, ¿no? Estos contratos son contratos por un año, mucho duras en una empresa 5 años, ¿no? Ya cuando ya vas a hacer los 5 años, pues ya, como tienes un contrato por tiempo determinado, pues ya ahí, pues gracias, ¿no? Ya no te renuevan el contrato, ¿no? ¿O ustedes qué opinan, compañeros? Carla, Clara, Daniela, ¿qué opinamos al respecto? Dana. Eladio, ¿tú qué opinas? ¿Si habrá todavía estabilidad en el empleo, estabilidad laboral? Pues yo creo que ya no hay esa estabilidad, ya que como se dice hay contratos de tiempo definido y por lo mismo también implica como ciertas restricciones a privilegios ya que tenían. Por ejemplo, tienen que hacer un periodo de tiempo para recibir una pensión, lo cual por el tiempo definido vas cambiando de empresa y no logras hacer los años que necesitas para poder obtener, ¿no? Bueno, por lo que hace bueno, es que ya todo ha ido cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos antes, para que tú te jubilaras, cuando tú te pensionaras,
se requiere de que uno cubra determinadas semanas en el Seguro Social. Esas semanas, independientemente de que tú vayas cambiando de trabajo, sí las vas cumpliendo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sabes que si yo empiezo en este trabajo, si yo empezaba, anteriormente tú empezabas en un trabajo y a lo mejor sabes que tu salario era menor, ¿no? De acuerdo al tiempo, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la capacitación que te iba dando la empresa, pues tú podías ir escalando de puestos, ¿no? Que a lo mejor cuando tú ya llegara tu época de pensionarte, entonces tú te ibas a ir con un salario mayor, ¿no? Pero ya por todo el camino que tú habías recorrido, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Pues no se da eso, ¿no? O sea, tú vas cambiando de trabajo, se siguen haciendo, sigues cotizando, pero llega el momento en el que pues el salario va a ir variando, ¿no? Porque a lo mejor en esta empresa te fue bien, en esta empresa te pagaban bien, ¿no? Pero a lo mejor en la otra te van a pagar menor, ¿no? O hay empresas en donde te pagan un salario, pero con el que te tienen dado de alta en el seguro es otro salario, ¿no? Sí, ahora recordemos que para la forma en la que ahora para que nosotros nos podamos, bueno, nos podamos, pensionar, pues acá ya entran lo que son las afores, ¿no? Antes para pensionarte y la pensión estaba a cargo del seguro, ¿no? Ahora ya no está a cargo del seguro, por acá ya están lo que son las afores, ¿no? Estas afores que son bueno, que la mayoría son de la iniciativa privada, en donde igual se van haciendo las aportaciones una vez que tú concluyes tu tiempo de trabajo, de acuerdo a la aportación que tú tengas en esta FORE, va a ser como bueno, te van a hacer un estudio, de acuerdo a este estudio, van a ver cuántos años todavía podrías sobrevivir, y en base a eso, de acuerdo al dinero que tú ya tienes ahorrado, ese dinero se va a dividir entre los años que vas a vivir y las mensualidades que te van a ir proporcionando. Vas a seguir teniendo el derecho de la salud, sí, pero ya es totalmente diferente. De ahí que también ahora, bueno, más adelante lo veremos, que por lo que hace a las afores, ven que también ahora te dicen, ¿no? Que también tú tienes que ir ahorrando, ¿no? Porque bueno, las afores tienen la misma aportación. Una aportación haces tú, una aportación hace el gobierno y otra aportación hace el patrón. Pero toda esa cantidad se va a la afore. Y te dicen ahora que tú también, para que tú cuentes con una pensión mayor, pues que tú también hagas aportaciones voluntarias, ¿no? Nada más que acá, pues bueno, lo interrogante sería que al final son empresas privadas, ¿no? Que podrían, bueno, con una empresa privada, pues también se corre más riesgo, ¿no? En determinado momento también se declarar en quiebra, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero es así la situación. Pero es que de una u otra forma, pues sí ya no tienes estabilidad, o sea, que sí tienes la preocupación, ¿no? A lo mejor ahorita ya conseguí un trabajo, y firmé mi contrato por un año, ¿no? Tengo estabilidad por un año, el siguiente año voy a volver a firmar contrato, ¿no? Si bien me va, ¿no? Y a lo mejor no. Y como es un contrato por tiempo determinado, pues una vez que se concluye tu contrato, pues ya no hay ninguna obligación para la empresa que te vuelva a contratar. ¿Vale? Entonces, ya no hay estabilidad laboral, ¿no? Ya todo el mundo está con la zozobra, ¿no? Hoy estoy, mañana no, ¿no? O los trabajos en la administración pública, ¿no? Tú entras con por ejemplo, ahorita, ¿no? Ya va a haber cambio de administración, o ya, el cambio de administración ya, se va a dar, ¿no? Entra su gente a trabajar, ¿no? Pero nada más tiene seguro de trabajo 3 años, porque no sabemos en el siguiente año va a llegar una nueva administración, y esa nueva administración va a llegar con su nueva gente, ¿no? Y así. Entonces, ¿dónde está la estabilidad, no? Ya no hay puestos de base, ¿no? Antes los puestos de base, pues era eso, ¿no? Ya te daba la estabilidad, ¿no? Ya tú sabías que ese puesto era tuyo, ¿no? Y ya nadie te lo podía quitar más que solamente llevaras a cabo pues bueno, estuvieras bajo alguna causal de rescisión laboral, ¿no? Pero si no, tú ya tenías la estabilidad laboral, ¿no? Cosa que ahora ya no pasa, ¿no? Sí, es cierto, sí.
bueno, yo diría que no, ya no tenemos estabilidad en el empleo. Y es bueno, cuando nosotros veíamos lo que eran estas discusiones de derecho laboral, ¿no? Estas discusiones cuando se dio la creación de nuestro artículo 123, estaban tan apasionados nuestros legisladores, ¿no? Por cuidar al trabajador, por protegerlo, y ahora ya con todas las reformas que han habido en materia laboral, pues vamos a ver que realmente, pues en lugar de favorecer al trabajador, pues lo perjudican, ¿no? Lo perjudican al trabajador, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, la reforma del 2012, ¿no? Una reforma que fue muy importante. Tenemos que en esa reforma, bueno, uno la checa y realmente, pues en lugar de favorecer al patrón, yo diría, en mi opinión, sería que le perjudicó, ¿no? Esa reforma fue enfocada más a proteger al patrón que al trabajador, ¿no? Bueno. Bueno, eso es por lo que hace al principio de estabilidad en el empleo, ¿vale? Bueno, otro principio que podríamos mencionar que no está acá en nuestra pantalla sería el principio de dignidad del trabajador. Tenemos que la ley laboral actual tiene, entre otros objetivos, el de garantizar a los trabajadores un salario digno y decoroso que le permita obtener un nivel de vida más digno, ¿no? Tenemos que, por lo que hace este principio, el artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, en el segundo párrafo, señala que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos, ¿no? También tenemos que en el artículo 3 de esta ley laboral nos reitera que el trabajo es un derecho y un deber social, que no es considerado como un artículo de comercio, exigiendo respeto y dignidad para quien lo presta, ¿no? Pues tenemos que con estos dos artículos, tanto el artículo tercero como el artículo 9 de la Ley Federal de Trabajo hace referencia a esta dignidad del trabajador, ¿no? Y acá también en estos artículos pues hace referencia a lo que es el salario mínimo, ¿no? Y nos dice que el salario mínimo pues este salario mínimo debe de ser suficiente para para que un jefe de familia pues pueda sostener a su familia, ¿no? A su familia, pueda darle educación a sus hijos y pueda satisfacer, bueno, las necesidades normales de un jefe de familia, ¿no? Tanto en el orden material, social y cultural. Acá la pregunta sería, ¿realmente el salario mínimo cumple con ese objetivo? ¿Si lo cumple o no lo cumple? ¿Qué creen ustedes? No lo cumple. Clara, ¿tú qué opinas? Daniela. Ok, tenemos que realmente no lo cumple, ¿no? O sea, si bien es cierto que con esta nueva administración federal, ahora con este nuevo presidente, el salario mínimo sí ha aumentado, pero aún ese salario mínimo no cumple las necesidades básicas de una familia, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice nuestro artículo, pues debe de cubrir eso, ¿no? Si nosotros vemos, o sea, estamos hablando nos dice de un jefe de familia, ¿no? Acá estaríamos hablando que entonces el papá, la mamá y los hijitos, ¿no? Y los hijitos. Bueno, vamos a pensar que sean dos hijos, que sea una familia pequeña, son 4 personas, con el salario mínimo no se cumple, ¿no? No se cumple
realmente no podemos ir haciendo cuentas, como si nos damos a la tarea de hacer, de hacer la cuenta de cuánto está, qué será lo que es la canasta básica, ¿no? En cuánto está el huevo, en cuánto está el frijol, en cuánto está el arroz, en cuánto están las tortillas, o sea, realmente no se podría, ¿no? No se podría cumplir, ¿no? Pues realmente acá regresamos al mismo punto, ¿no? No se cumple este principio, ¿no? La dignidad del trabajador no se cumple, ¿no? Toda vez que, bueno, como que vamos al salario mínimo, no puede, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia, ¿no? Imagínense, y este salario mínimo tiene que cubrir también lo que es la recreación, ¿no? O sea, que se pueda divertir la familia, ¿no? Que pueda asistir a eventos sociales, ¿no? Bueno, no alcanza definitivamente, ¿no? Si hacemos la cuenta, no nos va a alcanzar. Entonces acá con este principio de nueva cuenta no se cumple, ¿no? Y acá vamos con otro principio, es el derecho irrenunciable. ¿Vale? Acá era lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Tenemos que, tanto la Constitución en el artículo 123 y la Ley Federal de Trabajo, ahí contempla las garantías mínimas que debe de tener un trabajador, los derechos mínimos de un trabajador, las condiciones laborales del trabajador, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, nos dice, ¿no? De, de aguinaldo, por lo menos el patrón tiene la obligación de cubrir por lo menos 15 días, ¿no? O sea, mínimo 15 días tiene que darle a su trabajador, ¿no? Si es que ya laboró durante todo el año, ¿no? Y si no laboró durante todo el año, pues le tiene que dar la parte proporcional que le corresponde a estos 15 días, ¿no? ¿Se puede tener mayores derechos? Claro que se pueden tener mayores derechos, ¿no? Un ejemplo serían cuando uno trabaja en la administración pública, ¿no? Ahí el aguinaldo pues va a ser de 40 días, ¿no? De 40 a 45 días, a lo mejor va a haber un bono, ¿no? Dependiendo de cada administración, ¿no? Pero ahí ya tenemos que entonces estos derechos pues ya aumentaron, ¿no? Pero tenemos entonces que tanto en el artículo 123 como en la Ley Federal de Trabajo están los derechos mínimos que debe de tener un trabajador, ¿sale? Y estos derechos son irrenunciables, era lo que comentábamos hace un rato. A lo mejor por mi necesidad yo le digo a mi patrón, ¿sabes qué? No me pagues vacaciones, no me des descanso, necesito trabajar porque tengo a mis hijos y necesito llevar dinero, ¿no? Para que podamos subsistir. Y bueno, y el patrón bien feliz, ¿no? Sale, órale, firmamos el contrato. Bueno, pero estos derechos son irrenunciables. Yo puedo reclamarlos, los puedo reclamar y el patrón me los va a tener que dar, ¿sí? ¿Sí? Son derechos irrenunciables. Al ser derechos irrenunciables, vamos a tener que, bajo ninguna circunstancia, los trabajadores podrán ser privados de ellos. Tenemos que incluso, aunque ellos lo acepten, ya sea de manera expresa o tácita. ¿Sí? Tenemos acá también que el Estado tiene la obligación de crear las instituciones y los medios de defensa apropiados para que los trabajadores recurran a ellos para defender sus derechos en caso de que estos derechos sean violentados. Un ejemplo de estas instituciones podríamos encontrar la de la Procuraduría del Trabajador, ¿no? Ahí si no se te paga alguna prestación, pues tú puedes ir con ellos, es una dependencia pública, tú les expones tu situación y ellos van a contactarse con la empresa para que se pueda llegar a una negociación, ¿vale? O igual también ellos te pueden representar a través de un juicio laboral, ¿no? Bueno, entonces tenemos que al ser
que al ser el derecho de trabajo un derecho renunciable, tenemos que va a otorgarle beneficios a los trabajadores, ¿no? Y tenemos que estos beneficios deben ser cumplidos por los patrones, ¿sale? El siguiente principio que tenemos nosotros es el derecho del trabajador, es el derecho del trabajo como un mínimo de garantía social. Acá tenemos que el derecho de trabajo va a tener como un objetivo primordial beneficiar a la clase trabajadora. De ahí que vamos a tener que este derecho laboral debe contener un mínimo de garantías para los trabajadores, ¿no? De ahí era lo que comentábamos hace rato, ¿no? En estos derechos que están contemplados en la ley, en la Constitución, en el artículo 123 y la Ley Federal de Trabajo, pues es lo mínimo que se debe de tener, ¿no? Son las mínimas garantías que debemos de tener. ¿Podemos tener más? Sí. En muchas ocasiones, pues se dan más derechos, ¿no? Pero bueno, lo mínimo es lo que debe de estar en lo que está en la Ley Federal de Trabajo, ¿sale? Luego, como último principio que vamos a mencionar nosotros, es la aplicación de la norma más favorable. Acá tenemos que, por lo que hace este principio, va enfocado a que si hay alguna duda respecto a la aplicación de la norma laboral, se tiene que aplicar la norma que más beneficia al trabajador. Tenemos acá que el artículo 18 de la Ley Federal de Trabajo señala este principio, ¿no? Nos dice, en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en cuenta sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3, y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Esta interpretación que hace la ley laboral, la tenemos en los principios generales del derecho de trabajo. Tenemos que el derecho de trabajo es un derecho inminentemente social. Recuerden ustedes que comentábamos, ¿no? Es un derecho social. Este derecho social pues va enfocado a proteger a las clases más débiles. En este caso sería la clase trabajadora, ¿no? ¿no? Y pues por lógica va a haber una total desigualdad entre el patrón y el trabajador, ¿no? Toda vez que el patrón pues es el dueño de los medios de producción, ¿no? Tenemos entonces acá, de ahí entonces que si existiera alguna duda por lo que hace al derecho o a la norma que se va a aplicar en un asunto laboral o en un conflicto laboral, pues tenemos que se tiene que aplicar la norma que le favorezca más al trabajador. Acá, por lo que hace esta situación, podríamos poner un ejemplo. Tenemos nosotros que en una demanda laboral, tenemos ahí lo que es la suplencia de la queja, ¿no? ¿En qué consiste esto? En que a lo mejor sabes que la persona que elaboró la demanda, el abogado que elaboró la demanda, a lo mejor por las prisas ya se acababa ya iba a fenecer nuestro término para presentar la demanda, pues no mencionó todos los derechos a los que yo tengo, todos los derechos, ¿no? Todos mis derechos no los mencionó, ¿no? A lo mejor hizo falta alguna prestación. Bueno, en el momento en el que la Junta emita su resolución, en ese momento, si él se percata de que hay alguna prestación que no reclamó el trabajador, pero que de las constancias que obran en el juicio laboral se desprende, la Junta va a tener la obligación de
de otorgarle esta prestación, ¿vale? Bueno, y ahí también nos vamos con esta situación, ¿no? Que, bueno, que se va a tener que aplicar la norma que más la favorezca y también por lo que hace a la suplencia de la queja deficiente, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, de acuerdo a todos estos principios que acabamos de mencionar, tenemos nosotros que lo que pretende el derecho del trabajo es elevar las condiciones de vida de los trabajadores. Para ello va a utilizar los medios existentes y también va a tratar de contribuir a que haya un orden social más justo. Esa es la finalidad del derecho del trabajo. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las fuentes del derecho del trabajo. Por lo que hace cuando hablamos nosotros de las fuentes, decíamos nosotros que la palabra fuente pues viene del latín fontis, y que hace referencia al manantial del agua, ¿no? Que es donde brota el manantial de agua que brota de la tierra, ¿no? Es el origen o el principio de algo. Cuando nosotros aplicamos el término fuente al derecho, estamos hablando que es de donde brota el derecho, ¿no? De donde nace el derecho, de donde se origina nuestro derecho. En esta situación estamos hablando de lo que son las fuentes del derecho del trabajo, ¿no? Dentro de estas fuentes, bueno, nosotros van a ser las mismas que tenemos en cualquier rama del derecho, ¿no? Vamos a encontrar las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Cuando nosotros hablamos de las fuentes reales, vamos a tener que van a ser aquellos factores y elementos que determinan el contenido de la norma jurídica. Fuentes históricas, aquellos elementos como los libros, las escrituras, las inscripciones que engloban el texto de una ley o el conjunto de leyes, ¿no? Y las fuentes formales, vamos a hablar que son el proceso de creación del derecho, ¿no? Dentro de las fuentes formales que dijimos que estas fuentes formales van a ser las fuentes de creación del derecho, pues vamos a encontrar nosotros lo que es, bueno, como primera fuente, pues vamos a encontrar lo que es la Constitución, los tratados internacionales, vamos a encontrar también acá lo que es la Ley Federal de Trabajo, vamos a encontrar también acá se va a aplicar lo que son los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social, que se derivan del artículo 123, lo que es la jurisprudencia, lo que es la costumbre y lo que es la equidad. ¿Sí? Vamos a tener nosotros dentro de estas fuentes formales lo que es la legislación. Recuerden nosotros, ¿no? Que vamos a hablar de lo que es el proceso legislativo, ¿no? Es el proceso mediante el cual uno o diversos órganos del Estado crean y promulgan reglas jurídicas y de observancia general. Dentro de esta legislación, pues ya veíamos nosotros, ¿no? Va a ser nuestra Constitución, va a ser la Ley Federal de Trabajo, van a ser los tratados internacionales que haya celebrado en México, ¿no? En materia laboral. Cuando hablamos de la costumbre, vamos a tener que es un uso impuesto en una generalidad, considerándola como obligatoria, que se transmite de generación a generación y que puede convertirse en una ley, ¿no? Primero, recordemos que es algo que se va a estar llevando a cabo de forma repetitiva, ¿no? A lo mejor y posteriormente esta
esta costumbre puede ser implementada en la ley, ¿no? ¿Sale? Luego de esto vamos a encontrar lo que son los principios generales del derecho, ¿no? Tenemos que estos principios generales del derecho son enunciados normativos, que aunque no están integrados en un ordenamiento jurídico, se entienden que forman parte de él y sirven de fundamento a otros enunciados normativos. Un ejemplo de este podríamos poner un principio del derecho, podríamos mencionar, es el de a lo imposible nadie está obligado, ¿no? A lo imposible nadie está obligado. Bueno, acá en este, ¿qué ejemplo podríamos poner? Podríamos mencionar a lo mejor, ¿sabes qué? Tú eres nosotros somos trabajadores, nos desempeñamos en, ¿qué será? En la industria, ¿no? Nos desempeñamos en la industria, dentro de nuestras actividades laborales está que vamos a tenerle que dar mantenimiento a unas máquinas. ¿Vale? Vamos a dar mantenimiento a unas máquinas y para poder realizar este mantenimiento pues necesitamos material, ¿no? Ok. Entonces es el día, pues es el día de hoy, es el día miércoles, llegamos a nuestro trabajo normal, se nos dio nuestra orden de trabajo y en nuestra orden de trabajo dice que vamos a dar mantenimiento a X máquina, ¿no? Pero, bueno, vamos a mencionar, vamos a darle mantenimiento a una máquina. En esta máquina, para que nosotros le podamos dar el mantenimiento, vamos a cambiarle unas piezas, ¿no? Pero no contamos con esas piezas, ¿no? Como no contamos con esas piezas, bueno, se lo comunicamos a nuestro superior jerárquico, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito cambiar la pieza A, B y C, porque esas piezas ya no funcionan, ya las chequé, ya no me funcionan. Necesito que me des refacciones de estas piezas, ¿no? De la pieza A, B y C, ¿no? Y resulta ser que el patrón dice sí, o bueno, nuestro jefe nos dice sí, ¿sabes qué? En un ratito te las llevo. Bueno, pues ya pasa, ya fueron las 8, las 9, las 10, ya se acabó nuestra jornada laboral y no, y pues nunca nos llevaron las piezas, ¿no? Como no nos llevaron las piezas, pues no pudimos realizar nuestro trabajo. Toda vez que en la orden de trabajo decía eso, ¿no? Teníamos que darle mantenimiento. Dentro de este mantenimiento, pues teníamos nosotros que hacer un diagnóstico, ver qué era lo que cuáles eran las piezas que en determinado momento se tenían que cambiar y hacer el cambio respectivo, ¿no? Pues ya se terminó nuestra jornada laboral y no se pudo realizar, no pudimos realizar nuestro trabajo, ¿no? Y a lo mejor acá nos van a querer levantar un acta, ¿no? Toda vez que no laboramos, ¿no? No realizamos nuestro trabajo. Bueno, pues acá nosotros podríamos hacer mención a toda esta situación, ¿no? Para empezar, yo di mi reporte se lo hice saber a mi jefe, a mi superior jerárquico, a lo mejor el reporte yo se lo di por escrito, ¿no? O a lo mejor le mandé mensaje. Bueno, todo esta documentales con las cuales me va a servir a mí para acreditar mi dicho, ¿no? Que realmente, o sea, no trabajé porque yo no haya querido, ¿no? Sino porque las circunstancias no lo permitieron, ¿no? Entonces, ahí podríamos, bueno, vamos a justificar que no se hizo el cambio por esta situación, ¿no? Tenemos la forma de acreditar este hecho, ¿no? Que fue por una causa que no fue imputable a mí, sino a mi superior jerárquico, toda vez que en ningún momento me trajo las refacciones, ¿no? Tenía la herramienta, sí tenía mi herramienta, pero no tenía las refacciones para poder realizar mi trabajo. Entonces, con esta situación yo voy a concluir también, ¿no? A lo imposible no estoy obligado, ¿no? Ok, ¿cómo hago mi trabajo si no tengo el material? Pues no se me puede fincar ninguna responsabilidad laboral, toda vez que, tomando en cuenta este principio, a lo imposible yo no estoy obligado. ¿Cómo voy a cambiar, cómo la voy a hacer funcionar si no tengo las herramientas, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí aplicamos este principio general del derecho. ¿Sale?
Bueno, y así podemos encontrar varios principios, ¿no? Varios principios generales del derecho, ¿sabe? Después tenemos otra fuente formal base de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Pues decimos que son interpretaciones que hacen determinados tribunales, son interpretaciones que se hacen a la ley por determinados tribunales, ¿no? Estas interpretaciones, ¿en qué momento las realizan los tribunales? Pues en el momento en el que emiten sus resoluciones, ¿no? En el momento en el que emiten sus sentencias, ¿no? En el momento en el que ellos hacen el análisis respectivo, ¿no? De ahí entonces que tenemos nosotros que para que un criterio sea considerado una jurisprudencia, cuando se, bueno, un criterio, a ver si me doy a entender, ¿no? Tenemos nosotros que para que un criterio sea considerado jurisprudencia se necesita que haya 5 sentencias en el mismo sentido sin ninguna en contrario, ¿no? En ese momento ya es una jurisprudencia, al ser jurisprudencia es obligatorio, ¿no? Se equipara a una ley por la obligatoriedad, ¿no? Tenemos que si es un criterio aislado, ahí no es obligatorio. Si quiere la autoridad lo puede utilizar y si no quiere no lo utiliza, pero la jurisprudencia es obligatoria, ¿no? En base a eso, bueno, también podríamos encontrar varios tipos de jurisprudencia, bueno, varias jurisprudencias, ¿no? Un ejemplo de jurisprudencia, vamos a tener que cuando se da la reforma del 2012, y esa reforma se establece en esa reforma que los salarios caídos solamente se van a poder cobrar hasta por un año. Solamente puedes cobrar un año de salarios caídos, ¿no? Anteriormente, tú cobrabas los salarios caídos desde la fecha desde la fecha en la que te despedían hasta la fecha en la que se te diera total cumplimiento al laudo, ¿vale? Bueno, entonces acá, una vez que sale esta reforma, se empezaron a interponer amparos en ese sentido, de que era una violación a los derechos laborales, etcétera, ¿sale? Y los primeros criterios, los primeros criterios aislados, pues estaban en ese sentido, ¿no? De que sí eran violación a los derechos humanos, ¿no? Perdón, a los derechos laborales. Posteriormente fueron saliendo otros criterios y se estableció que no era ninguna violación, ¿no? Que no era ninguna violación y ya se quedó que estaba correcto que solamente se pudiera cobrar un año de salarios caídos, ¿no? Pues ahí entonces tenemos que los primeros criterios eran en el sentido de que si era una violación, posteriormente ya la jurisprudencia lo determinó de que no era ninguna violación, ¿no? ¿Sale? Y después tenemos lo que es otra fuente formal, tenemos el de equidad. Acá en esta fuente formal tenemos por lo que hace a la equidad, se nos dice que es la aplicación racional e inteligente de las normas jurídicas al caso concreto, aplicando la justicia a los casos individualizados al considerar a la justicia como el género y la equidad como la especie, ¿no? Acá, bueno, vamos a ir al mismo punto, ¿no? En materia laboral lo que se pretende es proteger al trabajador, ¿no? Bueno, y ahí de nueva cuenta vamos a tener que cuando se apliquen las normas laborales, en un caso concreto, pues va a tener que ir en ese sentido, ¿no? De proteger al trabajador, ¿vale? Ok, ¿les parece bien si nos quedamos hasta aquí, compañeros? Bueno, terminamos con terminamos con lo que hace a la interpretación, ¿les parece? Bueno, tenemos por lo que hace a la interpretación del derecho, vamos a tener que se entiende
a la delimitación que se le da del significado y del sentido de un término. Tenemos nosotros que, por lo que hace a la labor meramente interpretativa, vamos a tener que aquí el juzgador va a tener que colmar las lagunas de la ley, ¿sí? Acá va a tener que analizar cuál es la situación para que en base a ello pueda determinar de qué forma va a interpretar la norma, ¿no? De qué forma va a interpretar la norma en un caso concreto, ¿sale? Nos quedamos aquí con lo que hace la interpretación de las normas laborales, compañeros. Que tengan bonita tarde, compañeros. Gracias, que estén muy bien, cuídense. Gracias, profesora, hasta luego. Hasta luego, compañera.